Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Consulado de Colombia activa canales de ayuda en Aruba. Aumentan los precios del combustible en la isla. Colombia continúa labores de rescate tras el terremoto. Solidaridad y rescate tras los terremotos en distintas ciudades como estas en Cali. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos como todos los días a ustedes que siempre están sintonizados de Primera Plana con Alejandra Forero. Arrancamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con lo indicado recientemente por el Consulado de Colombia en Aruba. Primero, ellos agradecen enfáticamente a todas las personas, instancias, organizaciones que se han acercado para así poder ayudar a los colombianos con este terremoto. Sin embargo, dejaron bien claro que la ayuda está directamente relacionada con la Cruz Roja Colombiana y dan datos de cómo y dónde se puede donar. El Consulado de Colombia acá en Aruba brinda un resumen de la información dirigida a los ciudadanos colombianos residentes en la isla. El Consulado informa que las autoridades colombianas continúan con el proceso de evaluación de los daños y la atención de los casos por la emergencia tras el terremoto de magnitud 7.4 y sus réplicas que ocurrieron el pasado lunes y que han afectado especialmente a los departamentos del Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Antioquia. Ante las consultas de personas residentes en Aruba que desean localizar o establecer contacto con familiares y seres queridos en Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores informa que el canal habilitado para realizar estas solicitudes es la Cruz Roja Colombiana. El correo es rcf@cruzrojacolombiana.org o también al WhatsApp más 57 321 213 95 25. Se recomienda tener en cuenta que las comunicaciones pueden verse afectadas en algunas de las zonas más impactadas, por lo que restablecer el contacto podría tomar algún tiempo. Asimismo, el consulado expresa su profundo agradecimiento por las muestras de solidaridad y las ofertas de ayuda recibidas en Aruba. Las personas u organizaciones interesadas en realizar donaciones deberán hacerlo exclusivamente a través del canal oficial de la Cruz Roja Colombiana. El Consulado de Colombia en Aruba enfatiza que no está autorizado para recibir directamente dinero, bienes o donaciones. Las autoridades colombianas continúan evaluando las necesidades derivadas de la emergencia y, de ser necesario, informarán al respecto a través de los canales oficiales. El consulado expresa su sincero agradecimiento al gobierno y al pueblo de Aruba, al cuerpo consular, así como a las instituciones, organizaciones y ciudadanos que han manifestado su solidaridad y afecto hacia Colombia y las familias afectadas. Colombia agradece profundamente estas muestras de solidaridad y fraternidad. Cambiando de tema, el ministro Wendrick Cecilia, ministro de Turismo, recientemente le concedió una entrevista a nuestros colegas de Telenoticia para hablar de su postura frente al tema de los e-steps o estos steps eléctricos, sabiendo que la mayor parte de los turistas utilizan este tipo de vehículos. Pinta sigue e desarrollo aqui hobby de cerca. Colega minister Dowers a tomar ação contra a atividade aqui. De nos banda algo que é importante que Aruba é uma destinação turística. A nossa economia está basada em turismo, aspecto na que turismo importante na Aruba, mas também habilitar turismo é sentido de segurança. Nos visitantes não que vêm a Aruba está sentindo mais seguro. E nós temos garantir que não exponer mais na risco não por danha a reputação de Aruba como isla não com sentido de segurança mais alto do Caribe, mas também do mundo. De nos banda, nós expressando várias ocasiões, nós sostenemos colega Dowers de processo aqui, mas claro, é certo acercamento balançado sobre o diferente comerciante, e também com a inversão de atividade aqui,
hobby de nos visitantes nang desnang kota hasi e tipo de atividade aqui como experiência aqui nang Aruba, pero mas claro nós tem uma reputação para cuida, nós tem que cuidar nos visitantes nang kota bini Aruba também, hobby bes cuida nang na mes também. Sobre tipo de atividade na aqui não por exponer na mes na risco nang tem vários incidentes nang acaba com a sociedade e no quadro aqui nós quer evitar para mais incidentes na sociedade. Essa aqui de meu caso de nosso pensamento, mas claro vamos ter ordem, vamos ter regra no país, vamos ter ordem no país e nós temos que cuidar do sentido de segurança e nós também temos responsabilidade para cuidar dos visitantes no momento que nós aqui não. Aspecto não que sim nós pensamos que temos em consideração tá que nós mesmo habilitar e atividade aqui para mesmo ter espaço seguro. Quizás mesmo delinear certa ruta, não mesmo criar uma zona especial em qualquer atividade aqui se te permite essa que não pensamento não começa agora a desenvolver, pero sim local que tem linha grande no momento não aqui onde preocupação não esta coisa mulher ser na nossa comunidade, esta coisa mulher ser em tráfico para nós próprios gente não, pero esta apresenta risco também para a vida de gente, vida de nos visitantes não e nós temos que evitar mais incidentes, por esse motivo nós sostenemos colega ministro da Orsambe de sua ação que está tomando e mais claro com perspectiva que lo vai garantizar se como se um plano e manejo e visão com atividade aqui por sociedade de quadro de segurança, quizás em zona não especial, quizás de maneira organizada para toch garantizar que o inversionista não gosta de inversão não perde isso aqui, mas também garantizar que a qualidade de experiência aqui te queda seguro, mas no caso aqui para nós prioridade está garantizar que o sentido de segurança na Aruba te queda salvaguardado. Cambiando de tema, como es costumbre, el segundo miércoles de todos los meses, los precios petroleros tienen una variante, esto dependiendo al crudo a nivel internacional. Pues a partir de hoy, miércoles 2 de agosto, volvió a subir. Ya se había sentido y se había dado a conocer la información al parecer sobre un posible aumento significativo en el precio de la gasolina. Pues seguramente esta es una noticia no muy positiva para todos los conductores, ya que representará un gasto adicional en el presupuesto familiar. El Departamento de Asuntos Económicos confirmó ayer la noticia. Durante el último año, el precio del combustible ha registrado más aumentos que reducciones debido a los diferentes problemas a nivel mundial que han afectado los precios. Según el informe, el Ministerio de Finanzas, Asuntos Económicos y Sector Primario anuncia los nuevos precios de venta de los combustibles que entraron en vigor a partir de hoy miércoles 12 de agosto. La gasolina quedará en 290.9 centavos por litro, aumento de 25.1 centavos. El diésel, 286.3 centavos por litro, aumento de 29.7 centavos, y el querosín quedó en 256 centavos por litro, aumento de 19.4 centavos. En este contexto cabe señalar que la mayoría de los vehículos en Aruba que funcionan con gasolina ahora deberán pagar más. Empezamos nuestra ronda internacional efectivamente en Colombia, pues a pesar de que ya vamos en el día 3 después de este lamentable terremoto de 7.4 grados que afectó varias de las importantes ciudades, todavía los rescatistas se encuentran allí bajo los escombros intentando escapar vidas. Las horas han sido interminables para los organismos de socorro que a esta hora en la capital del departamento de Risaralda continúan realizando las labores de búsqueda de algunas víctimas y de algunas personas que al parecer están vivas, donde colapsaron cerca de 86 edificios en la zona céntrica de la ciudad de Pereira. Se va a determinar en las próximas horas qué edificaciones deben ser derrumbadas por completo para poder habilitar el servicio de energía que no hay en la capital del departamento de Risaralda en cerca de un 80% de la ciudad. No hay servicio de agua en cerca de un 22%. El servicio de telefonía celular solo está funcionando en un 10% y no hay servicio de gas. Por eso a esta hora se está presentando una crisis de alimentos. No hay donde cocinar, no hay quien venda alimentos porque los restaurantes están cerrados y también los supermercados porque tienen que revisar las estructuras que la mayoría de ellas quedaron afectadas. Entonces no hay ni cómo conseguir alimentos ni cómo cocinarlos, es decir, a esta hora lo que los barrios están necesitando son ayudas de alimentos, agua y algunas bebidas que puedan servir para pasar la noche. Las familias
están pasando prácticamente la noche afuera de sus viviendas, esperando que no suceda nada más, pero también vigilando lo poco que quedó en algunas de ellas. La policía ha determinado un escuadrón especial en el centro de la ciudad y en algunos barrios, y el ejército está de manera permanente, sobre todo en horas de la noche, vigilando y cuidando el comercio, porque muchos de los centros comerciales que quedaron afectados pues tienen todos sus productos y los elementos en estos lugares y no ha sido posible ingresar a retirarlos. Se espera que con la visita del presidente de la República a la capital del departamento de Risaralda lleguen las primeras ayudas, porque también hay un problema gravísimo. Los hospitales quedaron en su totalidad afectados, centros de salud y clínicas, es decir, a esta hora en el Hospital San Jorge de 10 quirófanos solo están operando 2 de ellos y no hay insumos, no hay agua, y en algunas clínicas no hay energía ni hay cómo activar las plantas para que se pueda activar algunos lugares para poder operar a las personas que quedaron fracturadas o que tienen algún tipo de problema y necesitan una cirugía urgente. Cambiando de tema, el presidente Abelardo de la Espriella anunció distintos alivios y anunció también el plan que se viene para los colombianos, no solamente en los próximos 3 meses, pero también en los próximos 12 meses para la situación que se ha presentado después del terremoto. He dado instrucciones precisas al señor ministro de Vivienda para que se decrete un alivio económico en servicios públicos para todas las personas afectadas en Risaralda por 3 meses. Vamos a hacer ese censo y vamos a otorgar esa posibilidad para que la gente pueda tener un respiro en medio de esta tragedia. A mí se me arrugaba el corazón cuando pasaba por el centro de Pereira y veía todos esos negocios destruidos. Tenemos que, señora viceministra que está aquí, hacer lo que sea necesario en el marco de la ley que nos autoriza para que esas personas afectadas tengan un alivio en cuanto al pago de esos servicios públicos. Todos los servicios públicos por 3 meses para todos los risaraldenses. Segundo, estamos en este momento estructurando el programa de subsidio de arriendo para las personas que perdieron su vivienda. Necesitamos hacer ese censo, caracterizar esas viviendas para proceder de conformidad y entregarles a esas personas un subsidio para que se puedan mudar. Y es que seguramente las horas pasan y lo más duro es la noche. Primero porque no hay luz en algunas de las principales ciudades y segundo porque empieza la zozobra a caer aún más frente a las familias que perdieron todo durante este terremoto. Con carpas, sábanas, sillas y a la luz de una noche desoladora, decenas de caleños pasaron las horas después del movimiento telúrico que sacudió a Colombia. Algunos lo perdieron todo, otros aún no sabían qué había quedado de sus casas, pero casi todos compartían el mismo temor, que una réplica terminara de derribar lo que el terremoto había dejado en pie. Nuestro apartamento se destruyó, todo el edificio está destruido, no se puede habitar, no se puede entrar. Y mientras unos intentaban asimilar la pérdida, otros recorrían kilómetros con una sola idea: encontrar a los suyos. Don Javier Lenis manejó durante más de 10 horas desde Envigado hasta Cali. No venía a buscar sus pertenencias, venía a buscar a su madre, una mujer de 66 años que había quedado atrapada en un edificio de 4 pisos en el barrio Cuarto de Legua, al sur de la ciudad. Pudieron llegar al lugar y encontró el edificio totalmente colapsado. Lo único que pasó fue venirse de inmediato, no había nada más que hacer. En carro, me vine en carro con mi novia. Nos vinimos de inmediato desde Envigado y en el camino, obviamente escuchando noticias, todo lo que estaba sucediendo, parando a tratar de comprar agua. Tiene 66 años, vive sola ya hace un tiempo. Mi mamá vive en el primer piso del edificio. Básicamente estamos esperando a encontrar algún tipo de señal. En las calles el dolor se convirtió en una fuerza. Manos que nunca habían levantado una pared comenzaron a retirar pedazos de concreto. Vecinos que hasta ayer no se conocían se organizaron para ayudar. Y entonces llegaba el momento más difícil, todos callaban.
Los rescatistas pedían silencio, se detenían las herramientas, nadie hablaba. Por unos segundos, Cali entera parecía contener la respiración para escuchar una voz entre los escombros. Estamos aquí socorrando, tratando de sacar gente, porque eso es una cosa impresionante. Hicimos lo que pudimos hacer, que era traer varias de las herramientas que están allí, y traímos esa dotación y vinimos a ayudar. Hace rato habían más de 300 personas aquí de todo Cali. A esa carrera contra el tiempo se sumaron bomberos y equipos especializados que llegaron desde diferentes partes del país. Son más de 1.300 personas trabajando en la capital del Valle, con la mirada puesta en los sectores más golpeados: Tequendama, El Refugio, Ciudad Capri y Cuarto de Legua. Allí cada minuto cuenta. Cada centímetro que se retira puede abrir paso a una historia que aún no termina. Bueno, tenemos unos equipos tecnológicos que nos ha dado en este momento 2 marcaciones. Tenemos una aquí en esta parte delantera y otro en la parte de atrás. Nosotros contamos con en la Aeronáutica Civil contamos con una unidad de rescate muy bien equipada. Tenemos equipos hidráulicos, globos de iluminación, equipos para materiales peligrosos porque normalmente tenemos derrames, fugas. Como sabemos, Cali es una de las ciudades en Colombia que tiene un excelente servicio médico y son muchas las clínicas las cuales distintos países a nivel mundial envían a sus pacientes para así poder recibir atención médica. Pues ellos, cuando ocurrió el terremoto, literalmente tuvieron que salir de los edificios, fueron evacuados pacientes, médicos y demás. Fue a las 7:34 de la mañana. El Servicio Geológico Colombiano reportó un sismo con una magnitud de 7.4 y una profundidad de 96 kilómetros. El epicentro fue ubicado en San José del Palmar, en Chocó. En Cali, el temblor generó algunas de las imágenes más impactantes. Entre el miedo y la angustia, muchas personas salieron de sus casas y lugares de trabajo. Mientras tanto, en el Hospital Universitario del Valle, pacientes y personal médico tuvieron que continuar la atención en las afueras del centro asistencial, mientras el movimiento de la tierra todavía se sentía. Desde las zonas más altas de Cali, la magnitud de la emergencia quedó aún más expuesta. Las imágenes permitieron dimensionar el impacto del sismo y las afectaciones que dejó a su paso. En sectores como la Alameda, en pleno centro de la ciudad, los organismos de socorro trabajan a contrarreloj tras el desplome de una estructura. Los equipos de emergencia buscan entre los escombros a las personas que permanecen atrapadas y concentran sus esfuerzos en lograr su rescate. Pero el impacto no solo fue en la capital del Valle del Cauca, el movimiento también se sintió con fuerza en municipios como Palmira, Buga, Cartago y Buenaventura, donde las autoridades avanzan en el balance de afectaciones y la emergencia ya deja víctimas mortales, entre ellas menores de edad. En el departamento del Valle del Cauca, sin Cali, tenemos más o menos 27 personas fallecidas. Lo más doloroso, 4 niños. 3 en Calima de Darién, 1 en Yumbo y hay otra niña muy gravemente herida. Tenemos destrucción de casas, de edificios en todos los municipios del Valle del Cauca. En el Cairo el 80% del Cairo está destrozado. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que hay por lo menos 20 estructuras colapsadas con personas atrapadas, por lo que los organismos de socorro trabajan en diferentes puntos de la ciudad. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Sempre conectándonos Isla Aruba, no su solo connection con Seitan, yeah. Aitano traíse da bombón fuerte, Masigino man, bando Aruba Badilandi, Masigi conectar, ay,
Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations. Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. Traveling through Aruba Airport soon? As Gateway 2030 construction continues, the main shopping area is temporarily closed as we build the future of Aruba Airport. However, restaurants, cafes, and shops remain open throughout the gate areas, giving you plenty of options to eat, drink, and shop before your flight. Outside the terminal, passengers and visitors can also enjoy the AUA Food Truck Plaza, along with a variety of other food and beverage options. Your journey continues while we build the future of Aruba Airport. Aruba Airport, your gateway to happiness. New Maybelline Serum Lipstick. Maybe it's not just lipstick. It's serum-infused lush color with a hyaluronic acid and oil blend. For 8-hour plumping moisture. New Maybelline Serum Lipstick. Maybe it's Maybelline. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Como sabemos, la tecnología va en constante avance y hoy les vamos a mostrar un colchón que es especial para aquellas personas de pronto en una tercera edad que no pueden controlar bien sea la parte urinaria o también la parte fecal. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Fue a raíz de una cirugía de discos hace años que puso a pensar a José Luis Martínez y dio con la idea de diseñar y crear un colchón con un sistema que pudieran usar los pacientes para descargar sus necesidades biológicas sin necesidad de pararse de la cama. Ahí nació el colchón con el sistema sanitario de Urinal. Estando en el hospital me vi en situaciones difíciles donde pues cada vez que tenía que ir al baño a bañarme o tenía que ir a hacer mis necesidades biológicas, pues tenía que cargar con los monitores conectados, pero hay quien no tiene familia, que no tiene quien lo asista y entonces pues esas personas sufren de úlceras y sufren de muchas cosas, de muchas necesidades, una caída accidental cuando se levantan de la cama. Así que se dio la tarea de crear los planos y el diseño que pudiera adaptarse a cualquier colchón. El mismo ya provee el área para colocar el sistema de desechos. Se quita el cojín y se pone el spacer. La función del spacer es evitar que el matre se comprima con el peso de las personas, porque si se comprime pues tenemos un accidente ahí. Esto también al mismo tiempo voltea, por si acaso el paciente quiere hacer su necesidad sentado, con los pies hacia el lado. ¿Ves? Y entonces, debajo de esto, lleva esto, que es la reserva. Donde caen los desperdicios. Donde cae el sólido, donde caen los fluidos. Esto lleva un check valve, como podemos ver aquí, para evitar que los olores suban. ¿Ves? Los olores se mantienen ahí. Esto se desconecta abajo del tanque esto es como una manguita que va a conectar hasta aquí y se saca para limpiarlo con tu tapa. En
en nuestra sección de las más virales les presentamos a estos dos jóvenes españoles que han viajado desde Francia hasta África en monopatín y al parecer, según lo que indican, habrían cometido varias faltas que tendrán que pagar sus multas. Dos TikTokers iniciaron el recorrido a bordo de un monopatín de acrobacias y según medios locales ya habrían cometido varias infracciones de tránsito durante el viaje. Recientemente estos dos jóvenes españoles se hicieron virales por hacer un desafío extremo, viajar desde Francia hasta Marruecos en monopatín. Gorka Laza e Ibai Martín son dos TikTokers especializados en la cultura conocida como el scootering, que es patineta de acrobacias, y que comparten retos a través de su TikTok. El año pasado los jóvenes recorrieron más de 1000 kilómetros desde la ciudad de San Sebastián hasta París. Sin embargo, querían hacer la hazaña mucho más grande. Querían ir desde la frontera francesa hasta Marruecos en monopatín. Un detalle no menor es que el vehículo no es eléctrico, lo que implica un esfuerzo muscular constante. En los videos publicados en redes se puede ver que los influencers han transitado calles peligrosas y no permitidas para este tipo de vehículos, cruzando puentes y deteniéndose para descansar y comer en distintos lugares del recorrido. Sin embargo, esto podría también ocasionar problemas legales a los jóvenes debido a la cantidad de infracciones de tránsito que habrían cometido. En las imágenes también se les observa circular sin ningún tipo de protección y por sectores no permitidos. Según medios locales, los jóvenes habrían incurrido en faltas como por ejemplo multas por circular en vías prohibidas, conducción negligente o temeraria, como otras más. Y vean lo que le ocurrió a esta joven mientras estaba grabando un día tranquilo en el mar con su celular. Al parecer, una ráfaga de viento hizo que su aparato electrónico se cayera al fondo del mar. La cámara de su teléfono siguió grabando durante 9 minutos bajo el agua y captó la curiosa reacción de los peces que se acercaron. Un descuido durante unas vacaciones terminó dejando un momento que se volvió viral en redes sociales. A una joven se le cayó su teléfono al mar mientras grababa un video con una amiga y, aunque creyó que directamente lo había perdido, el celular siguió filmando una escena inesperada en el fondo del agua. El teléfono estuvo cerca de 9 minutos bajo el agua. Durante este tiempo, decenas de peces se acercaron a inspeccionarlo. La joven, por su parte, intentaba buscarlo. Así como se ve, Paola contó que justo estaba grabando algunas imágenes mientras nadaba, convencida de que el palo selfie estaría allí resistiendo sin problemas. Sin embargo, una ráfaga de viento terminó jugando una mala pasada que le tiró el celular al mar. Pensé que era buena idea grabar unos videos. Y llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Caribbean Mercantile Bank en el momento de la entrega de un gran premio. Hoje nós estamos juntos outra vez para nós terminar a campanha de Kingsdale. Nós temos raffle de Kingsdale Car Sale Event campanha que nós estamos ganhando e também é de Bisher. Me também em canal de tombola e me mestre man inocente para sacar prêmio. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.